Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Amando su venida, en este caso sería Amando su venida parte 2. Estuvimos viendo que Jesús prometió que volvería. Yo les explicaba que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Específicamente lo prometió a través de una especie de ángeles que, Él lo prometió Él personalmente varias veces, pero un momento puntual cuando Él acababa de partir, ahí estaban unos de sus discípulos observando que se había ido, y supongo yo que ellos estaban así viendo para arriba, como quien dice, híjole, se fue. Me imagino, obviamente había tristeza en ellos, ¿verdad? Pero yo me imagino que por la mente de ellos pasó, no va a regresar. Se fue, nos dejó aquí. Entonces por eso mismo es que llegaron esos ángeles y les dijeron esto, que dice: varón de Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿por qué le dijeron así los ángeles? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué los ángeles que llegaron ahí les dijeron a ellos que Él iba a venir? En primer lugar, porque la misma Biblia dice que ante el testimonio de dos personas, un hecho se toma como verdad. De hecho, un juez, cuando toma testigos, no toma uno, toma dos o más. Porque hasta la misma Biblia dice que el testimonio de dos personas se toma como verdad. ¿Y cuántas personas llegaron ahí a decirle a estos discípulos que estaban ahí? ¿Se recuerdan ustedes? Eran dos. Dice, dos hombres vestidos de blanco llegaron a decirle. Entonces, a mí lo que me deja ver ahí es que estaba dejando un mensaje como encriptado, como quien dice, esto que les vamos a decir ahorita se toma por verdad, porque somos dos los que lo vamos a decir. De hecho, Jesús en algún momento dijo, lo que yo digo es verdad, porque el Espíritu Santo lo confirma y el que me envió lo confirma. Entonces Él menciona que son dos los que confirman su testimonio, pero que ese momento en que los discípulos estaban viendo, yo me imagino, es una imaginación, que ellos estaban dudando que iba a regresar, aparte que había tristeza. Entonces, como quien dice, le mando dos testigos para que ellos les digan, tranquilo muchachos, que están viendo para arriba. Si tomamos así como lo vieron irse, así lo van a ver venir, aunque sea que ustedes hayan muerto. Eso sí no se lo dijeron, ¿va? Pero como ellos ya murieron. Pero lo que pasa es que también dice la Biblia que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, van a resucitar y lo van a ver. Así como lo vieron irse, así igualito lo van a ver venir. Estos que estaban ahí, ellos lo vieron irse. Nosotros no lo vimos irse porque se fue hace 2000 años. Ellos los que tuvieron el gusto de verlo irse, van a tener el gusto igualito, verlo venir. Uy, chicas, sí, qué gran privilegio, ¿ah? Así como cuando ellos lo miren venir, van a decir, híjole, tenía razón aquellos dos que se acercaron a hablarnos. Igualito, así como se empezó a elevar igual, hasta las nubes nada más. Uy, chicas, igualito, van a decir, no ha cambiado después de 2000 años la forma. Porque ellos lo dijeron y el testigo de dos se toma por cierto. Bueno, esa parte quería nada más resaltar. Jesús prometió que volvería. En Juan capítulo 14, verso 1, encontramos nosotros que Él prometió que se iba a ir a preparar un lugar. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Eso ya lo está diciendo Él. Ahora ya son tres. Podría ser la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también, ¿va? Y nos quedamos, creo yo, en esta parte. En la parte de Mateo capítulo 24, verso 36, que dice, pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo,
del hombre, sino solo mi Padre. Como quien dice que Jesús ahí estaba diciendo, ¿saben qué? No me sigan preguntando porque yo no sé el día ni la hora. Quiero que leamos acá, nada más es un pasaje adelante, porque leímos 24:36, ahora vamos a leer nuevamente el 24:36 y el 37. Dice en el verso 36 del capítulo 24 de Mateo: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero el verso 37 es donde yo quiero arrancarme ahorita, que dice: pero como en los días, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo que me gustó, tal vez, si ya no terminé de explicar la vez pasada, es que en primer lugar no sabemos el día ni la hora, pero sí hay pistas. En primer lugar, nosotros tendríamos que ir a ver cómo fueron los días de Noé y entonces empezar a compararlos. Entonces nosotros así, no, todavía falta para que lleguemos a los días como Noé. O podríamos venir y decir, sí, ya hay cosas que se cumplen, empezar a hacer como una especie de ítems. Vamos a ver, en los días de Noé había esto, agarrar unas 20 cosas y luego empezar a marcar qué cosas ahorita son parecidas a los días de Noé. Entonces, si ya vamos un 11 de 20, quiere decir que ya estamos acercándonos de una forma muy avanzada a ese día en que Él va a venir. Entonces tendríamos nosotros que ver y sacar todo un estudio de cómo fueron los días de Noé, y no lo vamos a hacer en este servicio dominical, ni tampoco lo vamos a hacer en servicios dominicales. Eso a lo mejor lo agarramos los jueves, digo yo. En los días de Noé, Él también les predicó a toda la gente y ninguno le creyó. Es igual lo que está pasando exactamente hoy también, ¿verdad? Exactamente. De hecho, una de las cosas por qué se dieron los días de Noé es porque la violencia había aumentado de una forma grosera en aquel tiempo. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces dijo, los voy a deshacer con agua. Entonces lo curioso es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Miren, Dios no se arrepiente de algo que Él promete que va a hacer, pero sí se arrepiente, de repente sí puede ser que se arrepiente de algo que Él ha hecho, porque dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Luego dice que Él se arrepintió de haber destruido al hombre con agua. Curioso, ¿ah? Y entonces, pero el asunto es que una de las cosas que movieron a los días de Noé fue eso, el aumento de la maldad. Entonces aquí solo tendríamos que preguntarnos ahorita, ¿cómo está la situación ahora? ¿Será que hay maldad? Sí, definitivamente. Ahorita vamos a ver, vamos a profundizar un poquito en eso. No nos vamos a detener demasiado, pero sí tomé un pasaje por lo menos. Una de las cosas que había aumentado en los tiempos de Noé definitivamente es el libertinaje. Miren, si aumenta la maldad, aumenta el libertinaje. Entonces Génesis capítulo 6 verso 5 dice, miren, aquí está hablando del tiempo, que cómo fueron los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Estoy leyendo Génesis capítulo 6 verso 5. Entonces nosotros tendríamos que empezar a analizar y a comprender que una de las cosas que más destaca en el tiempo de Noé es, en primer lugar, la advertencia, como acaba de mencionar don Raúl. Una de las cosas que pasó es que a él lo miraban construyendo el arca y no le creían de que iba a haber un diluvio, no le creían. Era imposible. Es como que ahorita nosotros digamos, no, es que fíjese que va a bajar Jesús. Así como Él se fue, entonces ellos rápido dirían, los extraterrestres sí creo yo que van a venir. Eso sí lo creen, pero que Jesucristo va a venir el mismo que anduvo aquí hace, no hombre, ya 2000 años ya se ve muerto allá, si es que se fue usted. No, si de todo vamos allá, el tiempo no es tiempo. Entonces, aunque el tiempo lo envejeciera, serían como 2 días nada más los que, o sea que va a venir joven, viéndolo desde ese punto de vista. Si el tiempo lo tuviera que envejecer, si fuera así, aunque no es así porque no es carne, de la carnita que se envejece y le salen arrugas. El aumento de la maldad. Vio Dios que
la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, eso fue, ese es el inicio de cuando comienza a hablar de los días de Noé. Entonces viene Dios y Él está observando siempre. Y Él sabe perfectamente que ya así como pasó en ese tiempo, va a volver a pasar. Que la maldad de los hombres va a ser mucha, o ya es mucha. Y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo y solamente de mal. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar a la expectativa. Y aparte de eso hay más pasajes en la Biblia. Por ejemplo, aquí puse un par de rótulos que hablan de los postreros días, abundará la maldad. Y entonces para eso tendríamos que irnos a 2 de Timoteo. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 1, específicamente algo que está enlazado con los días de Noé. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Aquí tengo yo ahora mismo en la pantalla una versión RBR, que es Reina Valera revisada en el 1960. ¿Ya lo tienen? 2 de Timoteo 3, del verso 1 al 4. Vamos a leer, pero lo vamos a ir leyendo despacio para ir analizando. Aquí es donde le escribe y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Paremos ahí. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora regresemos a los días de Noé. Dice que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Ahora aquí paremos. Los días y los tiempos peligrosos solamente pueden venir cuando hay maldad. O sea que sin maldad no puede ser peligroso. Pregunto, ¿será que si uno llega a una colonia donde viven unas 50 familias, pequeña la colonia, condominio, pero toda esa gente que vive ahí es gente de muy buen corazón, unos principios muy blandos, muy blancos, y que nadie ni siquiera es capaz de hacer una mala mirada, mucho menos de pincharle la llanta a alguien? No, ahí no hay maldad. Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Y será que si usted camina por esa colonia a las 12 de la noche, 1 de la mañana solito, será que es peligroso? No, no es peligroso. No es peligroso porque esa colonia solo vive gente de buenos principios, no hay gente mala. Ahora trasladémoslo al contrario. Pasa usted por el Aliote a las 1 de la mañana, solo en esta calle, a esa hora, y yo he tenido a veces que venir a traer algo, pero entonces ahora lo que hago es que me aprovecho, me meto ahí en la esquina de una vez ahí, porque ya una vez me quisieron arrebatar la mariconera aquí afuerita, un motorista. El asunto es que para que lleguen los tiempos peligrosos tiene que haber maldad. Sin maldad no hay peligro. Entonces, esto fue lo que me llamó la atención, porque dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, yo quisiera hacer una pausa ahí en ese verso 1 y luego vamos a regresar. Yo quisiera explicar qué son los postreros días. A ver, o tal vez ya ustedes lo saben. Los días venideros, dice usted, los últimos días, antes de la venida. A eso se refiere, dice usted. Yo sinceramente hasta hace poco supe qué significaban los postreros días. Para mí la palabra postrero quería decir después, o sea, para mí mañana era un postrer día. Eso es lo que yo pensaba, pero ya buscándolo en el diccionario, postrero día no significa mañana, porque yo post es después, antes dice después, mañana es postrero día. Pero no, fíjense que yo busqué esa palabra en el diccionario y entonces vamos a ir ahí y luego vamos a regresar acá. Dice, el significado de postrero dice, que es el último de una serie ordenada. Entonces ahí Josué tiene razón. Postrero día es lo último de una serie ordenada. Entonces, por ejemplo, en la semana, ¿cuál sería el postrero día en nuestro calendario?
gregoriano? De la semana. Podría ser sábado o domingo en nuestro calendario. Domingo es el último. Podría ser sábado o domingo. Los postreros días de la semana. Postreros días del mes, 30 o 31, o si es febrero, 27 o 28 o 29, ¿verdad? Si es un año bisiesto, así le llaman, ¿va? Eso es lo que yo pensaba. Postrero, pensaba yo que eran los días venideros, pero no, postrero significa lo último. De hecho, aquí pone un par de ejemplos. Dice, me casé en el día postrero del año, o sea, tuvo que ser diciembre, ¿va? En este caso, los últimos días de diciembre. Dice, su postrera voluntad fue desechar a su hijo. Eso es cuando alguien hace un testamento. Su última voluntad, dicen, así le llaman al testamento, ¿va? O sea, porque uno durante la vida tiene muchas voluntades, pero el testamento es la última voluntad. Entonces, la postrera voluntad. Bueno, el asunto es que yo les quería explicar eso. Entonces, ahora, ya que entendimos qué es postrero, regresemos al pasaje que dice, también debes saber que en los últimos días, así está diciendo ahí, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, los tiempos peligrosos han venido, por supuesto, o sea, siempre ha habido peligro, pero nunca tanto como en los últimos días que va a haber. Entonces, es una señal que nosotros podemos tomar para saber si la venida de Cristo está cerca o pues faltará todavía. Aunque esto puede dar lugar a confusión a algunos, ¿va? Porque algunos comienzan a ver y dicen, no, todavía falta bastante, pero ahí sí que el Espíritu Santo es el que tiene que también ayudarnos a nosotros. Se necesita mucha maldad para matar a tanta gente con una arma química como lo hizo, como acaba de mencionar aquí don Raúl. Pero ahora mire cómo le contesta a Estados Unidos. Aquí es una gran pregunta, ¿y será que los de Estados Unidos son los buenos? Lo dejo entre paréntesis mejor, ¿verdad? Porque lo que pasa es que es como tentar a un toro bravo. Sí, es que hay un convenio de Naciones Unidas que no se pueden utilizar armas de esas a la hora de hacer la guerra. O sea, como dice, sí es permitido matar, pero no con armas de esas. Solo con escopeta, granada, cuchillo, mordida. De todas esas formas menos químicas. Eso es cierto, así lo dicen las leyes internacionales. O sea, hasta para hacer la guerra hay reglas. Igual en la casa, cuando uno se hace la guerra, también tiene que haber reglas. O sea que en el matrimonio hay guerra a veces, ¿o no? Sí, de hecho así dicen que en el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con su propio enemigo. Pero la cosa es que hasta en la casa tienen que haber reglas para hacer la guerra. Si el esposo y la esposa se van a pelear, una de las reglas tendría que ser no frente a los hijos. O sea, no, porque si los hijos miran que se están peleando, les pierden el respeto a uno, a los dos o a los dos. Entonces, bueno, mi amor, nos vamos a pelear, mandemos a los hijos a jugar. Hasta con rima. Hay otra regla, no golpes físicos, ni tampoco verbales. Nos vamos a pelear, pero con respeto. Esa debería ser la otra regla. Y después los hijos entre ellos se pelean o ellos mismos le faltan el respeto a los papás. Entonces, pero el asunto son las reglas, ¿verdad? Que nos metimos a hablar de las reglas de la guerra. Pero la cosa es que cuando hay maldad, las reglas le pelan a la gente, no le importan, porque la maldad es más grande que el respeto a la regla. Entonces, eso fue y lo que ha pasado casi siempre cuando se da una situación como las que acabamos de ver, ¿va? Sigamos, verso 2. Ahora, lo que me llamó la atención es que, miren pues, primero dice que vendrán tiempos peligrosos, y luego comienza a hablar de una serie de cosas que las podríamos desmenuzar despacio, pero la primerita que aparece, miren, pues esto es como que yo les diga a ustedes, fíjense que en el colegio va a venir un tiempo peligroso. Entonces les comienzo a enumerar muchas cosas, pero ¿a cuál le toman más importancia a ustedes? A la primera. A ver, dígame por qué. Yo le digo, hay un tiempo difícil para el colegio. A ver, dígame por qué. Entonces vengo y les comienzo a enumerar un montón de cosas, pero miren la primera que enumera acá. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí hay una coma. Como quien dice, ahí, paremos. Hombres amadores de sí mismos. O sea que una de las cosas que va a hacer
que los tiempos se pongan peligrosos y que obviamente se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo es los hombres amadores de sí mismos. O sea, entre varias cosas, pero yo creo que esa es una de las principales. Y entonces, ¿qué es un hombre amador de sí mismo? Para que lo descubramos si ese ítem ya se está cumpliendo o no. ¿Qué es un hombre amador de sí mismo? ¿Será que porque se ama a sí mismo se baña todos los días? Es una pregunta, ¿será? ¿O porque se ama a sí mismo se viste bien con sus zapatos de cuero de cocodrilo? ¿Será que eso es amarse a sí mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O echarse un poco sí, podría ser, pero tal vez no lo es todo. Yo en la mañana le pedí al Señor que me ayudara, que me revelara qué es amarse a sí mismo. ¿Cómo podríamos probar si los demás se aman a sí mismos y si nosotros nos amamos, somos amadores de nosotros mismos? Habrá gente egoísta. Una de las formas de saberlo es ver el egoísmo. Por eso es que el pasaje dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que entonces, miren, pues para mí, así, a lo que el Señor me decía hoy en la mañana, un amador de sí mismo es aquel que solo se ama a él. Entonces, egoísmo. Solo se ama a sí mismo. Entonces la regla tendría que ser que nos amemos a nosotros mismos, pero que amemos a los demás. Y si amamos a los demás, no les vamos a hacer el mal. Y si no les hacemos el mal, no hay tiempos peligrosos. ¿Se dan cuenta cómo la relación y toma una gran importancia que el amador de sí mismo provoca el tiempo peligroso? O sea que una de las cosas que va a despertar el tiempo peligroso y que obviamente va a ser una de las máximas señales de la venida del Señor y que nosotros tenemos que amar su venida, no amar los tiempos peligrosos, es distinto. Es que van a empezar a aparecer los amadores, ya están los amadores de sí mismos. Y entonces el Señor ponía en mi corazón una forma que nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos, porque eso fue lo que hicimos la semana pasada, probarse a sí mismo. Y esta mañana nos vamos a probar a nosotros mismos de la siguiente manera. Miren pues, si les voy a poner así, pongan mucha atención porque el Señor así me lo dijo en la mañana. ¿Cómo yo sé si yo soy un amador de mí, de sí mismo? Simple. Cuando ustedes aman a alguien, ahorita no pensemos en amarnos a nosotros, pensemos en, a ver, levantemos la mano, ¿quiénes hemos amado a alguien? Ok, solo don Robin no, ni Edward. Miren pues, por ejemplo yo amo a mi esposa y amo al Danielito. Va, miren pues, si yo miro que alguien habla mal de mi esposa o de Danielito, ¿cómo creen que me pongo? A uno se enoja. ¿Qué está diciendo? Sí, pues si no se dio cuenta que uno estaba ahí, ajá, ¿qué dijiste? ¿Qué? Así, o sea, yo creo que uno le dan ganas de mostrar los puños a alguien que esté hablando de una persona que uno ama, ¿o no? ¿Cómo se siente don Julio que hablen y un día de estos usted escuche que alguien esté hablando mal de alguno de sus hijos, pero así no, es que ese patojo es gay, por ejemplo? Mira, vos tenés pruebas por lo que estoy diciendo, sí, pues, ya ves, es un buen ejemplo. O sea que lo que pasa es que toquen a una persona que uno ama, uno se sí, como que un león se vuelve uno, y la mamá no, digamos, la mamá contra los hijos, y por eso es que aquí, cuando uno tiene que tener cuidado cuando le da quejas a los papás de su hijo, uno no tiene que ser muy cuidadoso, porque uno que le dices que su hijo es aquí y allá, ¿qué está diciendo? ¿Que mi hijo qué? Repítamelo. Chica, así me salió una vez un papá que a mí,
Y yo, no, que su hijo es un buen estudiante, lo que pasa es que a veces no es tan bueno, pero solo a veces, pero él es buen estudiante. ¡Ah! Que ni modo, ya viene al diablo ahí enfrente, ¿va? Entonces eso pasa, porque lo que pasa es que cuando hieren a alguien que uno ama, ¡ja! Difícilmente. Yo recuerdo a mi papá una vez, yo llegué a la casa sangrando de la nariz, porque un patojo me había pegado. Bueno, nos habíamos peleado, bueno, realmente no fue tanto peleado porque no hubo tiempo, ¿va? O sea, llegó conmigo. Entonces ya cuando vio el sangrerío ya no me animé ni siquiera a levantar las manos para no que más bien a salir huyendo, ¿va? Entonces cuando yo entré a la casa, la vecina se dio cuenta, y como las vecinas siempre son bien chutes, ¿va? No les pasa a ustedes así en su vecindario, pero esa vez ellos comienzan a lavarme la pila, la vecina llegó a tocar y mi papá salió a abrir adormitado. Eran como las 3 de la tarde, mi papá se dormía en las tardes, y entonces la señora, mire que acaban de golpear a su hijo, que no sé qué, que no sé cuándo, y mi papá volteó y se me queda viendo, ni siquiera me preguntó nada, salió, ¿quién fue? Entonces va agarrando al chavo, que era un poquito más grande que yo, o sea, yo andaba como unos mis 14 años, tal vez, pero tú andaba como unos 17, lo va agarrando y va, ahora era él el que estaba sangrando. Pero lo peor es que estaba sangrando de la boca y de la cabeza, porque en eso que le dio aquí, él se fue así y dio contra un balcón. Entonces ahora sangre por atrás, sangre por delante, y lo va agarrando otra vez y hasta que se lo quitaron. Y después de eso mi papá, la gente defendiendo al patojo, los vecinos y todo, fue un gran problema que ustedes no se imaginan. Llegó la policía y a cachito más y se llevaban preso a mi papá, porque el patojo también era menor de edad. Yo con la narizona hinchada y el ojo también que se empezaba a ver, y él también de atrás. Pero les cuento esto porque un padre, como ama a sus hijos, se enfuria rápido, se transforma. Ahora, tomando ese ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien habla mal de ustedes? Porque estamos hablando del amador de alguien más. Ahora dejemos a alguien más allá a un lado y pongámonos amador de sí mismo. Y miren lo que el Señor me decía en la mañana. Una de las formas de probar si alguien es amador de sí mismo es ver cómo se transforma cuando alguien lo hiere o lo insulta. Entonces, dependiendo, ¿cómo reacciona usted cuando alguien habla mal de usted? ¿Cómo reacciona cuando usted le ha hecho favores a alguien, de repente esa persona habla mal y dice todo lo contrario? Uno se siente mal y normalmente se defiende y se enoja. Mire, le voy a demandar por aquí, allá hay calumnia y difamación, que no sé qué, porque yo no he hecho nada y usted tiene pruebas, demuéstreme. Entonces, miren, pues si uno es amador de sí mismo, una de las señales más claves de ver es si uno se defiende y uno se enfuria, se enoja cuando es contra uno mismo. Entonces el amador de sí mismo, una de las formas que demuestra eso es definitivamente así, pero cuando uno no se ama a sí mismo, no es amador de sí mismo, o sea, sí hay que amarse, pero tampoco ser amador de sí mismo. Cuando uno no es amador de sí mismo, alguien habla mal de uno. Mira, vos ya te enteraste de los memes que andan ahí en el internet de vos. Esa es una forma de demostrar que uno no es amador, pero, ¿qué? ¿Que se burlen de mí? ¡Ja! Momento. Nadie se va a venir a burlar de mí porque yo soy amador de sí mismo, falta que diga. Entonces, es una forma. Es una forma, definitivamente. Entonces aquí es donde tendríamos que ver. De toda la humanidad que ahorita está viva, que estamos vivos sobre esta tierra, ¿será que hay amadores de sí mismo? ¿Qué dicen ustedes? La mayoría. Tal vez incluso hasta nosotros, y que el Señor nos ayude para dejar de ser amadores de sí mismos y empezar a amar al Señor principalmente y luego a los demás. Entonces, si nosotros somos amadores de alguien más, voy a poner un ejemplo. Si yo soy amador, no de sí mismo, sino que de los demás, y voy a poner a don Raúl. Y un día esto, don Raúl, se le ocurre hablar mal de mí. Y yo entonces, si yo lo amo y me entero, lo escucho, hasta lo graba alguien y lo escucho. Si yo lo amo, ¿cómo actuaría yo? Con misericordia. Voy a hablar con don Raúl, para que eso no está bueno. Pero si yo tengo
como dice allá, soy amador de sí mismo, más no de él. Pero aparte de eso, estamos en un tiempo de tiempos peligrosos. Entonces, ahorita me la va a pagar ese hijo de tal por cual no solo cuánto lo he ayudado. Entonces, y yo sí no voy a andar con tanto mate. Yo no voy a andar hablando de él. Yo sí de una vez le voy a meter un par de plomazos. O sea, diría de una vez ese. O sea, en un tiempo peligroso se da eso. A mí que venga del ejército, que venga de donde venga, y diría al otro que va a conocer quién soy yo. Diría, porque entonces la baja de amor provoca eso. Pero entonces cuando hay amor hay misericordia. Entonces no, vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando. Entonces cuando uno no es amador de sí mismo, sino que ama a los demás como se ama a uno, entonces viene y entra la conversación, el diálogo. Porque entonces uno dice, si lo hiero, como él me está hiriendo, entonces quiere decir que no lo amo. ¿Se dan cuenta? Por eso, bueno, yo creo que en realidad los únicos que podemos dejar de ser amadores de sí mismos, pues somos los que tratamos de buscar la voluntad de Dios, porque dice la palabra que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, en ese momento es donde en realidad no nos debería de importar nada, porque al decir eso prácticamente quiere decir que espiritualmente, pues, o sea, estamos muertos, ya un muerto no siente nada. Entonces no nos debería de afectar si hablan o no hablan de nosotros. Y con respecto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aprendí en esta semana de que primero debemos de aprender a amar a Dios, porque Él, siendo la fuente de amor, nos va a enseñar a amarnos a nosotros mismos. Y esa sería la respuesta de poder amar a nuestro prójimo. Pero no podemos pretender amar a nuestro prójimo si primero no amamos a Dios en verdad. Muy bien, Josué. De hecho, sí dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y, como quien dice después, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vengo yo me amo, eso es bueno, pero no soy amador de sí mismo, sino que soy amador de los prójimos. Entonces viene el prójimo, me hiere, me lastima. Entonces vengo yo y lo voy a tratar como me trataría a mí mismo. Y uno mismo no tan fácil se hiere, uno mismo no dice, voy a agarrar un cuchillo, me voy a empezar a apoyar porque yo me caigo mal. Bueno, así hay unos cuantos, que comienzan a rayarse las manos, los brazos de repente, pero no todos somos así. Solamente los que están medio locos. Esos ni siquiera se aman, ni siquiera son amadores de sí mismos, que mucho menos amadores de los demás. Yo solo, la duda es, por ejemplo, cuando uno es amador de sí mismo, también es el carácter que uno tiene para contestarle a los demás. Digamos que si cuando yo contesto, hiero, ofendo, trato mal a los demás, también pienso que esa sería una parte de que uno se ama a sí mismo y entonces cree que no es humilde uno para contestarle a otra persona, que eso le cuesta mucho a uno. Sí, es otra forma. Lo que pasa es que ahí se recuerdan que cuando uno contesta se está defendiendo. Está defendiéndose a sí mismo. O sea que, ¿por qué uno se defiende a sí mismo? ¿Por qué? Porque uno se ama. ¿Por qué yo defendería a Danielito? Porque lo amo. Entonces, ¿por qué? Entonces aquí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Por qué yo me tendría que defender a mí mismo? Porque me amo. Porque soy amador de mí. El problema es ser amador de sí mismo, únicamente, y no amador de los demás, porque ahí es donde surge definitivamente los tiempos peligrosos. O sea, los tiempos peligrosos se van a dar y se están dando hoy por hoy, y eso es el anuncio de la venida del Señor, es a raíz de que hay amadores de sí mismo. Que el Señor nos ayude a no ser amadores de sí mismos, sino que amadores de los demás. Pero principalmente, como nos acaba de decir Josué, amadores del Señor nuestro Dios. Y miren, ahí sí que el ejemplo de amor más claro es Jesucristo, porque después de que la gente se sirvió de Él, comió, después de que Él le daba de comer, después de que le sanó las heridas, después que resucitó muertos, después, ¿dónde estaba toda esa gente?
¿Dónde estaban? Cuando lo estaban insultando, cuando lo estaban enjuiciando. No, esa gente estaba del otro lado gritando, crucifícalo, crucifícalo, mátalo, porque en ese tiempo era una de las costumbres que tenía Roma de crucificar a la gente de la forma más humillante de matar a alguien, porque matarlo ya la horca y todo lo demás, pero no, la forma más humillante no era cortarle el pescuezo frente a todos los demás, era crucificarlo para que muriera lentamente y desnudo. Entonces esa gente que él les había hecho favores, él estaba con sus ojos viéndolos, cómo lo insultaban, lo escupían. Entonces voltea a ver hacia el cielo y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Definitivamente ese es amor, no a sí mismo, sino que amor a los demás. Porque él ya enojado con ellos, no siendo amador, siendo amador de sí mismo. Y entonces he dicho, no, Señor, tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy yo. Yo soy tu hijo. Tú lo dijiste. Así es que ahorita mismo, que llueva fuego y que se consuman esos traidores. Pero no solo el amor puede. Solo el amor puede contra eso. Y no el amor a sí mismo, sino el amor a los demás. Pero bueno, el asunto es que eso es en los postreros días, en los últimos días. Y entonces luego sigue diciendo, después de los amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y entonces aquí yo levanté el color de esta parte que dice, desobedientes a los padres. Y entonces aquí es donde, por ejemplo, miren, el tiempo, sinceramente, los más grandes que estamos aquí, doña, ¿cómo es reina? No, Gloria, doña Gloria, doña Olga, don Julio, y también la esposa de don Julio, ya estamos grandecitos, creo yo. ¿Se recuerdan ustedes cómo fue el tiempo, también don Raúl, el tiempo de nuestros padres, de nuestros abuelos? Uno generalmente no podía ser desobediente, no podía. Si yo recuerdo que cuando mi papá venía, ahí viene mi papá, ahí viene vos, todo el mundo a hacer lo que tenía que hacer. Pues estaba mal hecho. Porque entonces, y mi papá le decía, haces tal cosa, vaya papá, hasta los pies juntos, me recuerdo que poníamos nosotros, vaya, lo voy a hacer. Incluso si uno no le, cuando mi papá le decía algo que hiciera uno, si uno no le contestaba y le decía, vaya y lo voy a hacer, se ponía, pero bravo. Entonces si uno le mira, necesito que saques agua y le eches a aquellas plantas que están allá. ¿No me oíste? Me decía, bien, ¿por qué no contestas? ¿Estás mudo? Entonces no había opción a ser desobediente, había que obedecer, porque no obedecer era casi como la Tercera Guerra Mundial. Entonces, pero ahora, miren, de hace 20 años, de 30 años atrás para acá, yo siento que la desobediencia de los desobediencia hacia los padres aumentó. Y si aumentó, quiere decir que entonces ese ítem se está cumpliendo. Los amadores de sí mismos se está cumpliendo. Los soberbios, los blasfemos y los vanagloriosos. ¿Qué es vanaglorioso? Es aquel que se echa una gloria vana. Bueno, pero sigamos analizando la desobediencia hacia los padres, porque miren, pues, esta semana yo estuve reunido con una persona que está golpeando a su hija. Entonces yo solamente me reuní con él para explicarle lo peligroso que es ahora golpear con puño, con patada y sacarle sangre a los hijos. En este tiempo es bien peligroso. Se llevan preso a quien hace eso, aunque sea el papá. Pero yo soy el tata, ¿qué me importa? Le ponen las grietas y se lo llevan. Perdón que aquí estén oyendo a los hijos, pero yo no mucha, pero sangre no, solo cinchito nada más. Estar sangrando y estar dejando morado, no, eso es bien peligroso. Ahora, el problema es que en este tiempo eso ya no se hace. Entonces, como no se hace, entonces va a provocar, porque este don dijo, el don con el que estamos hablando, dijo, eso es lo que provoca que hayan muchos criminales, ¿verdad? Dijo, sí, le dije yo, es cierto. Pero ¿qué podemos hacer? Hacer la ley. Entonces vaya y cámbiela.
llegue al Congreso y cambie eso, entonces si no está de acuerdo. Le tendría que haber dicho yo, pero yo solo le dije, sí es cierto. Eso es lo que va a provocar y está provocando mucho criminal. Y no solo eso, sino que eso es lo que está provocando desobedientes a los padres, porque como el hijo ya no, dice, papá no me puede venir a mí a gritar porque sí, mucho menos pegar, entonces lo denuncio, dicen los hijos. Entonces quiere decir que eso provoca desobediencia a los padres. Entonces en este tiempo, miren, pasaron 2000 años para que hoy la ley proteja tanto al niño, y mientras lo protege, está promoviendo la desobediencia hacia los padres. Entonces da miedo. Ahí anda, agarra fuego. hay que guardar bien ese video que está ahí, para que, mira, si no me haces caso, denunciame si querés, y mira, yo voy a la cárcel unos días, pero vos vas toda tu vida hasta que cumplís 18 años ahí, y ahí se queman los patojos, al infierno, ¿eh? Está bueno eso que pasó, fíjense, desde ese punto de vista. Hago la aclaración, ¿verdad? Porque si no, capaz va a tener aquí a los medios de comunicación diciendo que yo estoy promoviendo todo ese montón de muertes que hubieron. No, está bueno la parte de que todo eso le puede servir de enseñanza también a los niños. La desobediencia hacia los padres. Dice la Biblia que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué habrán tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Habrán avaros, pero no solo eso, hijos desobedientes a los padres. Hijos desobedientes hacia los padres promueven los tiempos peligrosos. Dicho de otra forma, nuestras leyes están promoviendo tiempos peligrosos. Ellos mismos están promoviendo eso, y entonces cuando los tiempos peligrosos hayan sido promovidos por nuestros propios gobernantes, entonces la venida del Señor está cerca. Estamos viviendo los últimos días. Y no me importa que eso mismo hayan dicho nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, hace 50, 100 años, 200 años, 300 años. Si ellos lo dijeron en ese tiempo, hoy está más cerca el día de su venida. Y nosotros tenemos que amar ese día. Lamentablemente, para que ese día se dé, tienen que haber tiempos peligrosos. Entonces nosotros podríamos organizarnos acá. Bueno, vamos a organizarnos para eliminar los tiempos peligrosos. Vamos a ver qué idea tiene usted. Vamos a llevar una propuesta al Congreso para cambiar el mundo y que no hayan tiempos peligrosos. ¡Queremos seguridad! Mire, si nosotros tratamos de cambiar esos tiempos, ¿será que vamos a poder? No, porque ya está escrito. Por más que nosotros vamos a votar por un presidente que nos ofrezca seguridad, pobrecito, porque la seguridad a él le va a caer de último. Que todavía está preso, ¿ah? No es el presidente el que va a traer la seguridad. Si eso ya está escrito, los tiempos peligrosos, eso nosotros no lo vamos a poder cambiar. Mejor preparémonos para que cambie nuestro corazón y que entonces nosotros amemos al Señor. Y ese tiempo va a venir. Es más, ya está. Nadie lo puede cambiar. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Porque en un discurso traducido yo oí que dijo, llegaremos a un tiempo en el que no habrá terrorismo, habrá seguridad y que no sé qué. Mentira, eso no es cierto. Va a aumentar, lo que va a pasar es que eso va a traer una gran pobreza a nivel, porque ¿cuánto dinero se gasta para financiar una guerra si cada bomba esa no es barata? Entonces lo que va a traer es hambre. Y lo peor es que el hambre también es parte de los postreros días. Entonces, de peligro, hambre, no, hombre. 5 millones de dólares. Imagínense cuánto se le daría de comer a cuánto patojo muriéndose de flaco del hambre con 5 millones de dólares. Con 1 millón de dólares. Los tiempos peligrosos ya están. Y nadie, ningún hombre, ninguna nación, ninguna Naciones Unidas lo pueden cambiar. Más bien lo que pueden hacer es más matanza de la que ya ha habido en ese peligro que se corre. Por eso no sé si ya habían leído o recordado el pasaje de Isaías 17, donde habla de lo que acaba de acontecer ahorita, donde dice que la ciudad de Damasco dejará de existir, quedará hecha un montón de ruinas, será abandonada para siempre, en sus ruinas comerán los animales sin que nadie los moleste, y todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco.
Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. Sí, pues, ya estaba escrito. Lo que pasa es que Donald Trump solamente está haciendo nada más el favor de darle continuidad a lo que ya está escrito y que de alguna forma eso nadie lo va a poder detener. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que comprender que esto es lo que nos está anunciando, que su venida está pronto, definitivamente. Entonces, pero miren lo que sigue diciendo. Entonces habla de los ingratos y los impíos. Y se recuerdan ustedes que hablamos del muro de la ingratitud, entonces no me voy a detener ahí. O sea que el hecho que si usted conoce algunos cuantos ingratos, solamente es parte de los días postreros. Si usted se encuentra con un ingrato, diga, bienvenido a los días postreros, señor ingrato. Sí, porque no va a querer cambiar. También, lo va a querer cambiar usted porque ese es un gran ingrato. Usted no lo va a cambiar, lo que puede hacer es llevárselo a la iglesia y tal vez Él abra su corazón. Y entonces Jesús entre y el Espíritu Santo y Él sí le va a quitar la ingratitud. Pero no se la va a poder quitar a todos, no porque Él no pueda, sino que porque es necesario que existan los ingratos en los postreros días. Porque el Espíritu Santo puede cambiar a las personas, pero no lo va a hacer en los postreros días. Especialmente porque es necesario que existan los ingratos para que entonces se cumpla. Es necesario que existan los impíos que no tienen piedad, definitivamente. Y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. O sea que le dicen algo y rápido. El temperamento es un gran problema. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Les presenta a uno lo bueno y dicen, ¡nah! Intemperante tendría que ser aquel que su temperamento no lo puede controlar. Contesta que rápido se enoja, uno los mira y se comienza a poner colorados y verdes de repente, puro Hulk. Se enojan rápido, una broma los enoja, ni siquiera las bromas, uno dice algo bueno, Cristo te ama, ¿qué? Se va. Sus malos deseos no los pueden dominar. Intemperante. Entonces Jesús, todo ese grupo que acabo de mencionar, todos juntos van a estar operando, o ya están operando la mayoría. Entonces eso va a ser, esa es la señal. Entonces uno mira eso, acabo de ver a un intemperante. Dice uno, eso quiere decir que se está acercando el día. Y entonces estar más preparado, orar más para cuando te lo encuentres no te pongas igual que él. Porque eso sería lo peor, ¿verdad? Ser uno parte de todo ese grupo que está ahí. No, cuando uno va manejando hay que ir con cuidado porque el calor que hay en el sol y todo, siempre que uno maneja, tiene que tener cuidado con los intemperantes. Solo en la forma que bocinan se nota. Uno definitivamente a veces participa de eso, a que Dios nos ayude mejor a no ser así, porque entonces nosotros mismos estamos siendo de ese grupo que de alguna forma está siendo la señal para esa venida especial que debemos amar. Y luego sigue diciendo, miren, ese grupo es un grupo grande, porque luego sigue hablando de los traidores, luego sigue hablando de los impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, pero yo quisiera regresar a esta parte que dice que la debía haber subrayado, aborrecedores de lo bueno. Hagamos una prueba. El lunes que regresen, le vamos a dar a los estudiantes algo bueno, la palabra de Dios. Y les aseguro que entre el grupo, gracias a Dios, no todos, ni siquiera la mitad, unos cuantos, aborrecen. Otros platicando. Están ahí platicando en vez de estar recibiendo, un consejo. No, lo que pasa es que aborrecen lo bueno, pero les pongo algo malo. Les aseguro, un ejemplo, en vez de ponerles eso, les pongo una película de esas que habla cosas en doble sentido, o que tiene escenas de íntimas. Otro que le está hablando, espérate hombre, espérate, estoy viendo. Sí, definitivamente un partido, una novela. Eso cuidadito, lo interrumpen. Un hijo que interrumpe a una mamá o a un papá que esté viendo el partido,
Si no, miren lo que sucedió, esa gran noticia que se dio cuando estaba el Mundial. Una hija que le quitó el control al papá y cambió justamente cuando el partido favorito, el equipo favorito estaba jugando, sacó la pistola y baleó a su hija. Esa fue una noticia bien gruesa. Padre que balea a su hija porque su hija le quitó el control y le cambió cuando estaba viendo el partido. Y por eso me llama la atención, ¿verdad? O sea, está viendo algo que no necesariamente es bueno y que nadie le interrumpa, porque entonces, ¡ja! ¿Y por qué cuando la palabra de Dios, pues sí, es que me estaba diciendo antes que viniéramos aquí, se va a hablar de otra cosa? Entonces es bien fácil porque aborrecen lo bueno. Entonces, si miramos unos cuantos, entonces solo nos vamos a voltear a él y vamos a decir, ahí están los aborrecedores de lo bueno. Quiere decir que la venida del Señor está más cerca, definitivamente. Pero bueno, miren, pongamos de pie, por favor, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a no ser de este grupo. Y que nos ayude que cuando miremos este grupo nos recordemos que su venida está pronta, que estamos viviendo los últimos días. Ya viene la boda, somos la novia. Y ya viene el novio, ya va a venir, qué bueno, ya va a venir, Señor, por favor, límpiame, lávame, purifícame, hazme, por favor, parecido a ti para que pueda yo ser parte de ese arrebatamiento glorioso. Oremos. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.